de que toda tu vida, incluso entre semanas, siempre es el trabajo, a casa, a los niños, tal, y el fin de semana es siempre, pues aprovecho lo que tengo el fin de semana para hacer lo que no he hecho entre semana, que es ir a comprar, ir a cuidar, ir a comer con los padres, los abuelos, y siempre semana tras semana, así, cuando te das cuenta han pasado los años y ha pasado la vida, ¿no? Alexandro Barico escribió en Seda. Era por otra parte uno de esos hombres a los que les gustaba asistir a su vida, considerando inoportuna cualquier ambición de vivirla. Para los que no quieren quedarse dentro de esa descripción e incluso descubrir cuánto dura un para siempre, parece haber sido escrita esta novela, El bolígrafo de gel verde, de Eloy Moreno, con el cual hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar. Eloy, bienvenida a Periodista Digital. Hola, buenas. En su libro hay muchas frases que, te tienes que parar y pensar sobre ellas. Por ejemplo, hay una que le queríamos preguntar, aquello de cuántos años hace que no viaja en tren, cuántos años hace que no viaja y cuántos años hace de todo, ¿no? De todo, sí. Parece una de las descripciones de su novela, ¿no? Sí, porque va un poquito desde cuánto tiempo hace que no viajo ni siquiera en tren, después que no viajo y después ni siquiera que me muevo de mi sitio, ¿no? Es un poquito que no me estoy moviendo, estoy viviendo, pero no estoy moviendo de donde vivo. O sea, eso, que al final no vives, ¿no? Claro, porque de hecho uno de los protagonistas, si no el protagonista, dice su mundo, el de ella, se limitaba a un puñado de metros cuadrados, ¿no? Y eso quizás es una de las piedras angulares de el bolígrafo de gel verde, ¿no? Es lo que yo llamo las superficies de vida, ¿no? Que es donde te mueves en tu día a día, que después todos somos muy libres, decimos que somos muy libres de viajar de aquí a la China y volver, pero cuando vuelves sigues estando en los mismos 400 metros cuadrados de todos los días. Y para los que aún no hayan leído este libro, ¿cómo lo definiría en una sola frase? Es una novela realista, me dicen los lectores, realista del día a día, ¿no? Es algo que le puede pasar a cualquier lector que lo lea o que conoce a alguien que le ha pasado algo parecido. ¿Y cree que nos invita de alguna forma, no sé, a conocer más esos metros cuadrados donde nos vivimos o a intentar ampliarlos? Sobre todo lo segundo, intentar ampliarlos, porque conocerlos los conocemos ya de sobra, ¿no? Lo que pasa es que no somos conscientes de que estamos ahí. Es un poco una reflexión a ampliarlos, ¿no? A ir un poco más allá y decir que la vida no son esos metros cuadrados. ¿Y su novela es una forma de antídoto para la vida que solemos llevar en las ciudades hoy en día? Sí, bueno, hay gente hay lectores que me han dicho que les ha ayudado, no es que haya sido esto el detonante, evidentemente, pero sí que les ha ayudado a lo mejor a dar algún pequeño paso, que decían, es que no había dado cuenta de que estaba aquí siempre encerrado en el mismo sitio. Entonces sí que ha ayudado un poquito a eso, ¿no? En general es optimista la novela, porque te ayuda a dar esos pequeños pasos. Porque, ¿qué cree que debemos de romper o que lo vemos como algo inamovible? Primero, ser conscientes de que tenemos eso, algo inamovible, por ejemplo, de que toda tu vida, incluso entre semanas, siempre es el trabajo, a casa, a los niños, tal, y el fin de semana es siempre, pues aprovecho lo que tengo el fin de semana para hacer lo que no he hecho entre semana, que es ir a comprar, ir a cuidar, ir a comer con los padres, los abuelos, y siempre semana tras semana, así, cuando te das cuenta han pasado los años y ha pasado la vida, ¿no? A su personaje casi le pasa eso, pero en un momento determinado decide, bueno, hasta aquí voy a empezar ese viaje que no sé a dónde me va a llevar. Y no es fácil, ¿no? No es nada fácil. De hecho, él lo hace obligado. Es decir, claro. Lo hace obligado por una circunstancia que le ha ocurrido, ¿no? Que ha habido ahí una separación, ha habido una ruptura y entonces él ya ha perdido su vida y entonces hace ese paso. Pero seguramente si no hubiera sido por eso tampoco se habría atrevido a darle el paso. ¿Es una historia de personas valientes? Es decir, un cobarde no se plantearía nada. No lo sé. Mucha gente dice que el personaje es cobarde, de hecho. ¿Sí? Sí, porque lo ha hecho solo porque al final se ha sentido obligado a hacerlo. Obligan, ¿no? Sí, porque si no tampoco lo habría hecho, sí. Bueno, la historia de esta novela también está paralela. Hay otra historia que es la historia de usted como escritor, que, escribió la novela entre 2006 y 2008. Sí. Luego estuvo recorriendo editoriales, luego librerías. ¿Cuántas veces le dijeron aquello de no es el cauce adecuado? Editoriales no, ninguna. O sea, editoriales no llegué a editar. Directamente pero la no. librería sí que me decían lo que me comentas. No es el cauce adecuado. Porque yo lo que hice es directamente buscar una imprenta, imprimirme ejemplares, fueron 300 los primeros, me los traían a casa y yo me iba librería por librería pues intentando vender mi libro allí. De hecho,
pedía que me dejasen estar con el libro, porque si no sabes que un libro lo dejas en una librería y ahí se muere, si no te lo dejan, si no está bien visible, Claro, suele desaparecer. Pelear por ese sitio, ¿no? Sí, sí. Claro. Y más si te lo dejan de lado ya, bueno, eso desaparece como si fuera invisible. Claro. Entonces yo intentaba eso, estar allí además con el libro. Me dejaban una mesa con mis ejemplares y cada persona que entraba a la librería, pues yo le daba un marcapáginas que había hecho de publicidad, le contaba mi historia, que quería que el libro se leyera. Bueno, y así iba convenciendo poco a poco a gente para que comprasen el libro. ¿Se lo imaginaba? ¿Dónde iba a llegar ahora? Que ¿no? un día está en su trabajo en el Ayuntamiento de Castellón y le llama la directora general de Espasa. Sí. O sea, ¿cómo se queda una persona que está en su sitio? Le llama a la directora general de Espasa. Primero sorprendido, ¿no? Porque además en ese momento que estás en tu trabajo inmerso ahí, que te crees que es cualquier compañero que te llama para cualquier otra cosa, y después ya piensas cómo han llegado hasta ti, ¿no? Porque también han tenido que contactar con el ayuntamiento, después contactar contigo ahí dentro, ¿no? Y después te vas enterando un poco de la historia, de cómo fue, de que a raíz de que en Castellón, en la Casa del Libro, se empezó a vender mucho la novela, vieron que había una novela que no tenía editorial, ¿no? Que no tenían ellos catalogada, se hicieron con un ejemplar, les llegó allí, lo leyeron varias gente de la editorial, les gustó y fue entonces cuando empezaron a buscarme, me localizaron y a partir de ahí, bueno, la historia ha llegado hasta aquí. Es algo que yo creo que hace 10 años esto habría sido imposible, porque yo el boca a boca lo he hecho mucho por internet, ¿no? Entonces mucho más rápido que el tradicional. Y además la propia gente colgaba en sus propias páginas, en sus propios blogs, colgaba opiniones del libro, con lo cual había más gente que leía esas opiniones, compraban el libro y de hecho por la noche muchas veces yo me conecto y hablo con lectores, ¿no? Y me comentan, pues me ha gustado este trozo, aquí no sé qué. Y eso es una cosa que antes yo creo que era impensable. Acabar un libro y de repente decir, voy a hablar con el autor, ¿no? A ver qué... Sí, directamente además, Sí, ¿no? sí. Y que el autor le conteste. Claro. Dice una frase, hablando de esta novela, que nos llamó la atención, lo de los molinos no son tan grandes como parecen, ¿no? Sí, ¿no? Es lo del Quijote un poco, ¿no? Claro, usted se vería con esa novela y grandes molinos gigantes, ¿no? Sí, sobre todo los grandes centros comerciales, ¿no? La FNAC o la Casa del Libro, el Corte Inglés, que para mí eran auténticos molinos. Que tuve que meterme hasta adentro, insistir hasta que al final me dejaron, porque no era normal. Eso sí que era un cauce totalmente... Vamos, una cosa muy extraña que alguien con su libro estuviera ahí en una FNAC. Vamos, impensable, ¿no? Bueno, ¿cree que ha abierto el camino para...? Sí, es una posibilidad, yo creo que novelas. sí, para abrir otros caminos, ¿no? No siempre el mismo cauce, que el comienzo no sea siempre el mismo, ¿no? Solo a través de editorial y ya está. Pues hay otros comienzos, que pueden ser, por ejemplo, una autoedición, y que después, si la autoedición pues tiene éxito, pues entonces ya la coja una grande para poder distribuirlo por toda España. Usted dice, he escrito la novela o el libro que me gustaría leer. ¿Qué tiene de diferente al resto de otros muchos libros? Pues es un libro que me hace... Yo muchas veces lo digo, es que cuando yo escribí este libro hay fragmentos del libro en el que yo cuando lo escribía realmente lloraba, ¿no? Se me caían las lágrimas porque hay fragmentos muy duros. Cuando eso lo consigues pasar al lector, yo creo que he hecho una buena novela. En el momento que consigues que ese mismo sentimiento, cuando un lector lea ese mismo trozo, también le genere el mismo sentimiento de llorar, de soltar alguna lágrima, y eso me lo han comentado lectores, eso es lo que yo quería de la novela, ¿no? Tampoco es una historia que sea una historia genial, la gran historia de la literatura. Es una historia que cuando tú la leas te genere esos sentimientos internos, ¿no? Que te remueva algo. Cuando lees un libro, que te remueva algo dentro. ¿Por qué el bolígrafo de gel verde? El bolígrafo de gel verde es como si dijéramos el lapicero, el rotulador, lo que fuera. Es un simple detalle que es lo que le hace a este personaje, ¿no? Cambiar toda su vida. Ya ves, llega un momento en su vida que es tan aburrida, tan pesimista esa vida, que lo más importante para él es ver dónde había un bolígrafo verde que tenía él y se había perdido. Y entonces el lector se da cuenta de hasta qué punto llega a ser aburrida esa vida, ¿no? Que lo más importante para él es un bolígrafo.